Bien, vamos a esto que es histórico. Chile ya cuenta con un nuevo ministerio, el de Ciencia y Tecnología. El neurocientífico Andrés Gub y la bióloga Carolina Torrealba son los primeros en ocupar los cargos de ministro y subsecretaria de esta cartera. ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Cuáles son las urgencias? Queremos analizarlos junto a Alexis Calergis. Él es director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Muchísimas gracias, Alexis, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación. A ver, partir preguntando por los nombramientos. Ya vamos a hablar de la cartera, de los desafíos que tiene, de cuáles son las urgencias, de por qué este ministerio es importante para Chile. Pero primero que sean dos personas, tanto el ministro como la subsecretaria, absolutamente ligados al mundo de la ciencia, científicos de trayectoria en el fondo. Sí, yo creo que esa decisión que tomó el gobierno ha sido muy bien valorada. En el fondo estaba siempre la discusión si debía ser un científico profesional o un político profesional. Yo creo que la opción que se eligió es la correcta, es decir, dos científicos que tienen vocación de servicio público y también que han tenido mucha experiencia a nivel de trabajo político. No olvidemos que han sido parte del proceso de discusión, claro, han sido parte de comisiones que han trabajado justamente en lo que es actualmente el ministerio. Ahora, no deja de llamar la atención que ambos en entrevistas que dieron a los medios, etcétera, en ese seguimiento, en también lo que ha sido su propio trabajo de entregar propuestas, eran bien críticos de lo que significaba este proyecto de ministerio que ahora se convierte en realidad. Bueno, yo creo que en general un cambio tan importante como este para la institucionalidad científica requiere crítica y en particular, yo soy científico, la crítica constructiva ayuda a mejorar y sin duda el proceso no puede estar exento de críticas porque no solamente aportan sino que además permiten que la estructura final que resulte de un proceso, en este caso de mejora de la institucionalidad, pero también afecta en el caso puntual del desarrollo científico. La crítica es constructiva en la medida que uno puede incorporar mejora en las planificaciones, los diseños. Ahora, había una crítica que ellos hacían, que uno se pregunta si se mejoró en el camino o sigue siendo así, si sigue siendo así porque aceptan el desafío. Ambos dijeron en algún momento, no palabras textuales, pero algo similar a que esto finalmente era como revestir de ministerio la actual CONICYT y no mucho más, que en el fondo no había un enfoque profundo de lo que significa la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo del país. ¿Cómo recoges tú, a lo mejor en tu propia opinión, y en el cómo queda finalmente este ministerio para saber qué rol va a jugar? Yo creo que coincidimos en que este es un primer paso, yo creo que es un paso positivo. Siento que la mejora en la institucionalidad le va a permitir a Chile, y todo Chile, no solamente la ciencia chilena, sino más bien el desarrollo integral de nuestra sociedad, con una mejora en la institucionalidad que nos permita progresar en la inversión que requiere la ciencia, el conocimiento, la innovación y la tecnología. Entonces, en ese contexto, yo comparto que este primer paso quizás no es un salto cuántico, ¿verdad?, en términos de mejora e inversión, pero es un paso en la dirección correcta. A veces uno toma o da paso en la dirección incorrecta. Yo creo que este es un paso en la dirección correcta porque va a permitir en un país como el nuestro, que es muy presidencialista, incorporar dentro del gabinete del presidente la visión y la postura de la ciencia, no solamente desde la mirada científica tradicional, sino más bien una ciencia, y en el caso del ministro y la subsecretaria, una ciencia que es más transversal, que está realmente dirigida a ayudar a las mejoras que requiere la ciudadanía. Una ciencia al servicio, en el fondo de todos. Eso ha sido también una característica, bueno, de un grupo de científicos en distintas áreas, que han tratado de como llevar la ciencia a todos los ciudadanos, dejar de guardarla como para un grupo de élite. Yo creo que ahí también hay un perfil en estas dos autoridades que puede ayudar a ese objetivo. Exactamente, y ha tomado un tiempo. Yo creo que los científicos hemos sido en general más bien tímidos en la historia, ¿verdad?, de posicionar la importancia de la ciencia para la ciudadanía a nivel más general. Yo diría que en los últimos 10 años ha habido un cambio notable donde yo diría nuevas generaciones y también
antiguas generaciones con vocación pública se han dedicado justamente a posicionar la ciencia más allá de los laboratorios de investigación o los grupos de investigación. Y eso claramente es un perfil que tienen las autoridades recientemente designadas, porque van dirigidos justamente a trabajar desde la ciencia, desde el conocimiento, hacia mejoras globales de la sociedad. Claro, sí. No, es que muchas veces ese nuevo rol de los científicos, tú me dices, en estos últimos 10 años ya hemos como logrado poner esto más al servicio y que efectivamente hay un link entre la ciencia y el desarrollo, pero tengo la impresión de que eso se ha hecho muchas veces muy a pulso y que lo que viene a hacer este ministerio, a ver si tú concuerdas, es por lo menos en el objetivo más inmediato, darle una estructura y una institucionalidad a aquello y poner el tema en la agenda. La pregunta es ¿por qué es relevante? ¿Por qué es tan estratégico para un país como Chile el contar con un ministerio desde donde se puedan articular medidas concretas para avanzar en el desarrollo de ciencia, de tecnología, para tener mayor conocimiento, para poder innovar? ¿Por qué es tan relevante? Yo creo que es muy relevante porque es un país donde el presidente y su gabinete son quienes toman las decisiones, ¿verdad? Y definen qué ocurre en el país desde el punto de vista de inversión, por ejemplo, de presupuesto o trabajo en torno a políticas públicas. Anteriormente la ciencia está atomizada, ¿verdad?, en agencias que están instaladas, siguen estando instaladas en ministerios que tienen otras misiones. Por ejemplo, CONICET, y que lo ha hecho CONICET dentro de todo, ha hecho un aporte gigantesco a la ciencia chilena. La ciencia chilena ha cambiado mucho en los últimos 50 años que tiene CONICET. Ese trabajo de CONICET está radicado ha estado siempre en el contexto de la educación, que va desde la educación preescolar hasta la educación universitaria. Por lo tanto, incluso temas que son suprauniversitarios, posgrados, ¿verdad?, y de investigación. Entonces, en esa cartera, la ciencia estaba completamente, o ha estado siempre diluida. Entonces, si el presidente o presidenta de CONICET quieren lograr hacer mejoras o trabajar en políticas públicas, no tienen una línea directa, nunca han tenido una línea directa hacia el gobierno, sino más bien tienen que canalizarlo dentro de las prioridades del Ministerio de Educación. Por otro lado, Corfo y Milenio han estado en economía, asociados más bien al Ministerio de Economía. Anteriormente Milenio estaba en Mideplan, otro ministerio. Entonces, las prioridades de esos ministerios nunca realmente han sido la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento. Tienen otras prioridades que son muy importantes para Chile, ¿verdad? En el caso de la educación, no cabe duda, la economía también es de alto impacto. Por lo tanto, un ministerio exclusivamente dedicado a la ciencia, al conocimiento, en su amplio sentido, ¿verdad?, desde las ciencias naturales, las ciencias sociales, las humanidades, trabajando en desarrollar una política pública de mejora científica, claramente nos va a acercar, como país debería acercarnos a una sociedad del conocimiento donde no dependamos solamente, por una parte, de materias primas y por otra parte, nuestro desarrollo social integral tenga ese componente científico que es, sin duda, al servicio de la sociedad. Ahora, el diagnóstico o en el contexto en el que se instala este ministerio no es positivo, ¿eh? Aquí se habla de falta de recursos, se habla de estabilidad laboral, por ejemplo, para científicos, se habla de una poca estructura y hemos visto los problemas que ha tenido CONICET, por ejemplo, en poder tener autoridades estables, bien remuneradas, etcétera. ¿Qué falta? ¿Cuál es el desafío? ¿Dónde están como las principales urgencias, si uno quisiera, para este ministerio? Claro, yo concuerdo que en el fondo las condiciones en las que parte el ministerio no son las que esperábamos. En el fondo, dado que hubo señales políticas fuertes del gobierno anterior y el gobierno actual en torno a potenciar el desarrollo científico tecnológico del país, hubiésemos esperado claramente que el presupuesto, la ley de presupuesto 2019 pudiera darle un poco más de espacio, ¿verdad?, al crecimiento científico a través de este nuevo ministerio. Falta financiamiento, entonces. Claro, ese es un primer desafío. Pero además más allá de que falta financiamiento, estamos de acuerdo, es bueno ponerlo en el contexto. Somos uno de los países que menos invierte en ciencia, tecnología e innovación, y no solamente desde la inversión pública. O sea, si uno compara la inversión que tiene el sector privado en esa dirección, también es muy baja y probablemente una de las más bajas de los países de la OCDE. Por lo tanto, el escenario es un escenario difícil.
eso todos digamos, lo aceptamos y es parte de la situación. Pero el que finalmente se haya implementado el Ministerio con sus autoridades y que empecemos a caminar en la dirección de fortalecer la institucionalidad, va a ir necesariamente de la mano de una inversión mayor inversión pública y privada en ciencia, porque en el fondo es lo que Chile necesita, ¿verdad? En algún minuto se va a acabar el cobre, se van a acabar las materias primas y los chilenos vamos a seguir acá en el territorio y por lo tanto necesitamos que nuestros futuros, ¿verdad? Niños, ¿verdad? Tengan un país donde vivir. Hay aspectos de cambio climático, ambiente, estábamos recién escuchando al ministro hablar de incendios forestales, hay una serie de situaciones que son parte de nuestro territorio que requieren y se podrían beneficiar sin duda de la labor científica. Yo tengo la impresión de que el capital humano está. O sea, Chile es un país que es destacado incluso afuera por el nivel de innovación. Tenemos un mundo científico que últimamente está bien robustecido, sobre todo si uno mira lo que ha pasado con la astronomía, que se ha transformado en un polo, lo que hacen ustedes, lo que hacen tantos científicos. Mi pregunta es, ¿con qué condiciones cuentan para poder desarrollar? Porque una cosa es que esté el capital humano, otra cosa es que estén las condiciones para que todas esas personas, todos esos cerebros finalmente puedan pensar, puedan innovar, puedan descubrir. ¿Cuántas condiciones o qué tan buenas o malas son esas condiciones? Yo creo que en Chile hay un capital humano espectacular. Yo creo que es una de las virtudes que tienen el nuevo ministro y la nueva subsecretaria, que han podido potenciar y favorecer ese aspecto, ¿verdad? Sin duda el punto de partida central es nuestro capital humano y, como bien dice Carla, hay científicos en Chile que han hecho contribuciones muy importantes, no solamente dentro de la ciencia nacional, sino que internacional. Podemos mencionar algunos ejemplos, sin duda. Pero en el fondo seguimos teniendo un científico por cada 10.000 empleados. Todavía son Eso pocos. sigue siendo poco. Tenemos claramente una masa crítica superior a la que teníamos hace 10 años atrás o 20 años atrás, y tenemos claramente desde dónde iniciar un camino. Una de las, yo diría, metas que yo considero que debería ser muy, muy prioritaria para el nuevo ministerio es poder darle una inserción a esos científicos de manera que puedan manifestar su potencial creativo en beneficio del país. Y eso se logra mediante carreras de investigadores, donde, por ejemplo, en Francia, en Alemania, incluso en Argentina, tienen una carrera de investigador donde el científico tiene un cargo que es total, ¿verdad? Y que lo ejecuta en alguna universidad o centro de investigación. Eso iba a preguntar, ¿hay el rol de las universidades? Bueno, el trabajo sin duda tiene que ser con la universidad. La universidad juega un rol clave en este contexto, dado que cerca del 95% de la investigación científica se ejecuta en la universidad. Claro, lo que pasa es que no sé si en el resto del mundo es así, o a lo mejor hay centros específicos distintos a la universidad que se dedican al desarrollo científico. Hay varios modelos de cómo ocurre la ciencia, pero si uno mira el mundo en promedio, ¿verdad? Normalmente las universidades se dedican a generar conocimiento porque es donde justamente se forman los nuevos profesionales. Por lo tanto, la generación de conocimiento siempre va de la mano de la educación. Entonces, en todas las universidades del mundo que se consideran universidades complejas, se hace investigación. Ahora, hay países que han desarrollado centros exclusivamente dedicados a la investigación científica, como Alemania, por ejemplo, en Estados Unidos, en Singapur. Hay lugares donde hay centros exclusivamente dedicados a la investigación. En Chile tenemos un par de ejemplos al respecto, pero la mayoría de los científicos y científicas están insertos en las universidades. Por lo tanto, las universidades tienen que ser un actor, ¿verdad?, importante en la discusión de cómo se van a implementar las políticas, y eso, entiendo, está ocurriendo. La semana pasada una reunión importante en el Senado donde vicerrectores de investigación del CRUCH, ¿verdad?, y rectores del CRUCH están planteando que más allá de los temas puntuales de investigación, tiene que haber un diseño de políticas que incluya, ¿verdad?, la opinión de los centros donde ocurre la investigación científica, principalmente en Chile, que son las universidades. Para ir cerrando, ayer el nuevo ministro decía que por fin la ciencia llega a la política. La pregunta es, ¿qué pasa cuando la ciencia llega a la política? Uno suele ver que
Chile o en la política que Chile ha hecho ya en los últimos años con distintos signos es decir que esto es importante pero concretarlo poco. Es poner este tema en la agenda pero después al momento de repartir los recursos optar por cosas que parecen ser más prioritarias porque desde el punto de vista de las encuestas o del electorado es más popular y va a redituar un poco más. ¿Cuánta esperanza hay de que eso no ocurra? Yo me imagino que para un científico como el ministro no es menor el desafío de llegar a un mundo que es netamente político. Sí, doy confianza en Andrés y en Carolina, ¿verdad? Nuestra autoridad, ellos, si bien son científicos y tienen una trayectoria científica destacada, han tenido una participación permanente desde hace muchos años en actividades que son más bien de discusión política. Fueron parte de una comisión en la que participamos junto con el ministro Kuf, que es la Comisión fue la Comisión Ciencia para el Desarrollo de Chile, y por lo tanto ha habido ya un proceso de aproximación a la política. Ahora es primera vez que se institucionaliza, claro. Es decir, ahora podemos realmente desde un ministerio plantear que el desarrollo científico es muy importante para la ciudadanía y hacer que eso se materialice en hechos concretos. Ahora, yo creo que la ciencia se ha ido posicionando en el contexto de lograr impacto ciudadano. Yo creo que la ciudadanía se ha ido empoderando de la ciencia. Yo creo que hay una cantidad de niños y niñas que quieren ser astrónomos o astrónomas, ¿verdad? Y es parte de su sueño, y ese sueño va a durar probablemente durante su vida escolar, y muchos quizás van a terminar estudiando carreras afines. Por lo tanto, yo siento que la ciencia eventualmente va a ir avanzando en lo que ya hemos en parte logrado. Es decir, hay personas que tienen problemas de salud. Este año, por ejemplo, el Premio Nobel de Medicina se adjudica a los creadores de una tecnología muy importante, y una inmunoterapia que está dirigida principalmente a disminuir la incidencia del cáncer. Esa inmunoterapia en Chile es de altísimo costo, ¿verdad? Porque en realidad son tecnologías desarrolladas fuera de Chile. Todos tenemos, conocemos, tenemos algún amigo, familiar que sufre esta enfermedad y quisiéramos que tuviera acceso a estas mejores tecnologías. Si seguimos dependiendo de la compra de estos medicamentos desde el extranjero, nos va a costar mucho. Entonces, hay una sensibilidad de que la ciencia puede aportar, ¿verdad?, a temas súper puntuales, específicos en salud, alimentación, energía, transporte, etcétera, que sin duda, como usted decía, va a influir las decisiones que tome el gobierno, porque va a tener apoyo ciudadano el invertir en ciencia, tecnología y innovación. Sobre todo en este mundo, que está tan cambiante, tan acelerado, donde la innovación es absolutamente fundamental, porque probablemente no se pueden seguir haciendo las cosas como se han hecho hasta ahora. Probablemente Chile va a tener que cambiar su estructura productiva, pensar en nuevas formas de tener una economía saludable. No es menor el desafío. Y hay resultados científicos espectaculares, en los cuales podemos claramente beneficiarnos como seres humanos, y creo que Chile tiene mucho que aportar en esa dirección, y con este nuevo ministerio siento que se da un avance importante, un paso en la dirección de decir, ok, ahora esto es una materia que le importa a las autoridades, y le deseo el mejor de los éxitos, ¿verdad?, porque creo que para Chile va a ser un beneficio global que se materialice un ministerio robusto, fuerte. Tengo la confianza en que el ministro Kuf y la subsecretaria Torralba lo van a hacer muy exitosamente. Bien, pues todos los buenos augurios para aprovechar todo ese tremendo potencial que tiene nuestro país y que puede seguir también desarrollándose a través de esta nueva institucionalidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla. Que te vaya muy bien, un buen día. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.